y el acceso no autorizado al perfil, que puede ser a través de un hacker que simplemente entra a visualizar la información que yo tengo allí, o un cracker en la que me altera, y conocimos recientemente el caso de la diputada que alegó haber sido craqueada en su muro. El caso también de propiedad intelectual, que tenemos que ver dos temas. Los contenidos colectivos, que es un tema muy importante en las redes sociales, porque se hacen contenidos colectivos, específicamente los microbloggers, son contenidos colectivos que desarrollan distintos usuarios, entonces ahí hay un tema de a quién le pertenece la propiedad intelectual. Y las sesiones abusivas, que deben verse de dos vertientes: la que afecta a los contenidos creados por terceros, que podría ser cuando yo subo videos, imágenes o obras literarias en estas redes sociales que no me pertenecen, que son de terceros, o la que afecta a las obras creadas por los propios usuarios, cuando yo subo un video o una obra artística que podría tener alguna protección de propiedad intelectual en la red, y que eventualmente ese video, como van a ver en algunas políticas de las redes sociales, yo pierdo el derecho exclusivo a esa disposición de la obra. Y aquí hay que tener muy claro en lo que es protegido por propiedad intelectual y lo que no es protegido por la propiedad intelectual. Un simple video que no tiene impronta personal, que no tiene creatividad, que no es una obra artística, evidentemente no va a tener propiedad intelectual, pero sí eventualmente va a tener algún roce con lo que es el derecho a la intimidad, porque presenta alguna imagen de alguna persona. Entonces algún derecho podría estar afectado, pero tenemos que tener claro que no siempre lo que yo subo en internet va a tener protección de propiedad intelectual, pero siempre asumamos que la tiene. El hecho de que esté en línea, el hecho de que esté en internet, no quiere decir que el titular renunció a la propiedad intelectual, simplemente la está poniendo a disposición del público en un medio distinto. Y al consumidor, por supuesto que ha tenido una fuerte coerción, como le decía, para sumarse a las redes sociales. Tenemos que tener claro que en el caso de Costa Rica y en muchas leyes internacionales existe la obligación de que toda la información que se preste al consumidor esté en español, en nuestro caso, y vemos que muchas de las redes sociales a veces no tienen su versión en español, y si tienen su versión en español, curiosamente difiere de la versión en inglés. Precisamente las condiciones de uso, por lo menos al día de ayer, de las reglas de promoción de Facebook difieren su versión en inglés a su versión en español, y ellos incluso tienen un disclaimer que dice que en caso de dudas en interpretación, que se entenderá que la que rige es la versión en inglés. Eso obviamente atenta contra nuestra ley de protección al consumidor. Muchas veces es ininteligible el referente a tu reclamo. Recientemente conversaba varios casos que manejábamos Luis Diego y yo en temas de cómo identificar al titular del proveedor de servicios. ¿Cómo hago yo para denunciar a ese proveedor de servicios? Evidentemente siempre habrá una forma de poder traer a una empresa que tiene su jurisdicción fuera del territorio nacional, traerla a responder en Costa Rica, en el tanto exista evidencia de la obligación de una norma de derecho al consumidor, porque aún si yo pongo una jurisdicción específica, no puedo eludir la normativa de protección al consumidor, pero sí en efecto es muy difícil poder localizar a esa entidad, y si uno quiere resolver extrajudicialmente los conflictos, se hace muchísimo más complejo contactar a los titulares de esas redes sociales. Entonces la anonimidad tanto del proveedor de conexión como del proveedor de servicio es también un reto para los litigantes y para los usuarios, por supuesto. Okay. ¿Me avanza? Okay. ¿Cómo hago yo para identificar usos no autorizados de obras? Por violación de la propiedad intelectual, por violación de la propiedad intelectual yo puedo ponerle a disposición de las obras un Digital Right Management o medidas tecnológicas para proteger a la obra. Existen tecnologías como los fingerprints que son capaces de gestionar contenidos a través de la red para identificar cuando una de mis obras que está protegida por un fingerprint está siendo utilizada en alguna red. Por ejemplo, si está siendo transmitida, yo puedo a través de un software detectar si esa obra está siendo transmitida y por ende llegarle a la dirección del protocolo de internet para poder identificar a quien la está transmitiendo. Códigos de conducta y términos de uso en las páginas donde yo estoy transmitiendo la información es súper importante, porque a veces los mismos códigos de conducta y términos de uso no solo se liberan de responsabilidad, sino que promueven el intercambio de este tipo de información e incluso obligan al usuario a ceder esa titularidad con solo el hecho de estar navegando en esa red. Por derecho a intimidad, incluso se han desarrollado software como el Zephyr, que es muy famoso, que lo usan sobre todo padres para controlar las amistades que tienen en redes sociales sus hijos, y incluso puede identificar cierto tipo de perfiles que acceden a la red e identificar la dirección IP con todo lo que implica en materia de intimidad en lo que es la identidad digital.
códigos de conducta en términos de uso también en materia de privacidad, la dirección IP, que siempre es el mecanismo, y a pesar de lo cambiante que es, por medio del cual yo puedo identificar quién es el que está accediendo a esa información, y obviamente restringir mis accesos a través de las políticas de privacidad del sitio. Es muy importante leer las políticas, y vean que incluso hay redes oportunistas, y ahí les cito dos, que están constantemente a través de software, mecánicamente buscando la información de los perfiles de las redes como Facebook o MySpace para obtener perfiles de usuarios y poder elaborar perfiles para mercadeo, y venden esa información. Entonces son oportunistas porque se aprovechan de lo que yo digo, no de lo que terceros dicen, sino de lo que yo pongo en mi propio perfil. Entonces navegan, obtienen esa información y eventualmente la venden. Se llaman programas Spider. En el caso de Facebook, vean lo que dice la política de propiedad intelectual de Facebook. Facebook dice que si yo subo una obra, le doy a Facebook una licencia no exclusiva, transferible, con posibilidad de ser subotorgada, sin royalties, aplicable globalmente para utilizar cualquier contenido de propiedad intelectual que se publique en Facebook o en conexión con Facebook, o sea, incluso en aplicaciones de terceros. Y esta licencia finaliza cuando yo termino el contenido de propiedad intelectual o de la cuenta. Esa es la política de propiedad intelectual a grosso modo de Facebook, ¿verdad? Entonces prácticamente si yo subo algo lo estoy cediendo, y ellos incluso podrían reproducirlo, no solo lo que yo reproduzca, es lo que Facebook podría obtener de mi información y reproducirlo en otros sitios o en el mismo Facebook. Twenty es un caso sumamente extremo, un caso especial, una red social también que obliga al usuario a cederle en exclusiva, esto sí es sumamente anómalo, y sin limitación territorial los derechos de reproducción, distribución y comunicación pública de los contenidos subidos al servicio web. Eso por supuesto que es el extremo. Twenty ha mantenido su política a pesar de que ha sido cuestionada, y ellos dicen que quien acepta ponerlo, que lo pone, pero que es una forma de ellos de protegerse. Veamos casos de violación de publicidad. En el Reino Unido, un futbolista, Ryan Giggs, supongo que algunos lo conocen, yo no lo conozco porque no juego, bueno, Andrés Guadalajara sí lo conocerá, por supuesto. Pero yo no conozco a este futbolista, pero evidentemente hizo una demanda contra Twitter que la ganó recientemente por violación de su derecho a la intimidad. De hecho la ganó por arreglo extrajudicial, no por resolución en juzgado, por haber divulgado un asunto propio de su vida íntima. 4 familias que demandaron a MySpace después de que sus hijas menores de edad sufrieran abusos por uno de los usuarios que conocieron en el sitio, por supuesto por una identidad protegida, una identidad falsa que utilizó el usuario, pero allí se demanda a MySpace por no haber ejercido las medidas suficientes para evitar que eso sucediera. Y en el caso de Costa Rica, la diputada que recientemente alega haber sido craqueada en su muro, básicamente por un comentario que decía: ¿quiénes son ustedes para opinar así? No se pongan en el ridículo de jugar de politólogas, ustedes sigan con sus labores domésticas y déjenos a nosotras ocuparnos de la política nacional. Ella alega que ella no fue la que lo puso, y no somos quien para cuestionarlo. Evidentemente puede que sí hubo eventualmente un caso de hacking. Otro caso de propiedad intelectual, una sentencia muy reciente, y estoy usando casos bastante recientes. Este es el caso del juzgado mercantil de Madrid del 23 de noviembre del 2010, donde ante una demanda de Telecinco, que es una cadena muy conocida en España, absolvió a YouTube básicamente por una reproducción de videos de titularidad de la cadena de Telecinco, diciendo que YouTube no era responsable porque YouTube no es responsable de los contenidos que se suban. Y además dice la sentencia que YouTube demostró haber ejercido las medidas suficientes y haber puesto suficientes mecanismos para que el titular de la propiedad intelectual ejerciera su derecho de denuncia previa a hacer una gestión judicial. Entonces precisamente YouTube ofrece esta herramienta que se llama Content ID, donde yo puedo denunciar ante YouTube en caso de que exista un video de mi propiedad que se esté divulgando, y YouTube inmediatamente la quita. De hecho, muchos de nosotros hemos visto en YouTube donde mantienen el link donde originalmente estuvo subido el video, pero ponen un aviso en negro donde dice: este video fue bajado por solicitud de su titular, y ponen los datos de por qué se bajó, precisamente para que el usuario esté consciente de ello. A partir de esta resolución, en abril pasado, YouTube también anunció el YouTube Copyright School, que es un mecanismo que a partir de esta sentencia ellos dijeron que iban a implementar. Utilizaron unos personajes muy famosos que están en Los Tres Amigos, que supongo que algunos de ustedes los han visto en YouTube, que desarrollan una escuela precisamente de por qué evitar la piratería, de por qué ellos no están a favor de la piratería, e incluso son videos que enseñan a los usuarios a entender cuál es el tema de propiedad intelectual. Los invito incluso a digitarlos, porque ahí está
bastante amplios esos mecanismos de información. Creative Commons también se ha introducido en lo que son las redes sociales, y un ejemplo de ello en Flick. También tienen algún uso de este tipo de herramientas. El usuario de Flick puede agregar una licencia de Creative Commons para permitir el uso libre del material, pero condicionado según lo que decida el usuario. Todo el usuario, ahí les pongo 3 ejemplos. Puede decir, usted puede distribuir, reproducir y hacer todo lo que quiera con mi material siempre y cuando me mencione. Entonces viene la licencia de atribución. O siempre y cuando lo use sin fines de lucro, la licencia sin fines de lucro, y aquí están los distintos distintivos que usa la doctrina de Creative Commons para poder distinguir qué tipo de licencia es esa. O yo le puedo dar la autorización para que utilice mi obra siempre y cuando no me la altere, o sea, siempre y cuando se refiera siempre y reproduzca siempre la obra original, pero no haga de ella una obra derivada, que son todas potestades que tiene el autor y que perfectamente pueden transformar esa posibilidad de ceder al público la obra, pero reservarse aquello que no quieren que sea transformado. Flick también permite publicar contenido siempre que la página abra, o sea, el referente que yo cito de Flick abra en página completa. O sea, si yo voy a enlazar Flick, puedo enlazarlo en el tanto cuando yo le dé clic, abra el enlace directamente a Flick y no que reproduzca Flick en una página ajena. Ya voy a terminar, viste, el Internet Service Provider, que esto es algo que mencionaba ahora Guillermo y que es muy importante en materia de Internet, debería ser el proveedor de servicios de conexión también corresponsable de los contenidos que se suben en Internet, precisamente por la dificultad que tenemos de identificar al titular de las redes. Entonces, los proveedores de servicios de Internet tienen la obligación de colaborar con las autoridades públicas. Sin embargo, por la violación de propiedad intelectual y por la forma en que se maneja, que es tan inmediata y bajan los contenidos que están violando propiedad intelectual también de forma muy inmediata para eludir las responsabilidades que correspondan, es muy difícil hacerlo a través de sedes judiciales. Entonces deberían existir mecanismos administrativos, mecanismos civiles donde de forma más expedita yo pueda bajar contenidos. Entonces es posible exigirle a un proveedor de servicios que tenga un control general, una supervisión de contenidos y que implemente todas las medidas necesarias para que en las páginas que está administrando, que es donde estás ofreciendo servicios, no se haga violación de propiedad intelectual. Sin embargo, la ley, si bien obliga a ejercer acciones cuando tengan conocimiento de actos ilícitos, no los autoriza a suprimir o a inutilizar contenidos. Como decía Guillermo, es necesaria una orden judicial, con lo cual atrasa muchísimo este tipo de procesos. Debo advertir aquí que en otras jurisdicciones sí es posible que el proveedor de contenidos... ¿Pero hace 5 minutos me dijiste que tenías 5? Ok. Entonces... es importante tener en cuenta que nuestra legislación no permite suprimir contenidos, a pesar de que en derecho comparado sí es muy común que el proveedor de conexión y el proveedor de servicio pueda suprimir contenidos. Y tenemos que tener claro que independientemente de la jurisdicción que diga que aplica la página web, se debe respetar siempre el derecho del consumidor en el país de origen. Entonces, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? En materia de protección a la intimidad, siempre configurar un alto nivel de privacidad en las redes sociales, leer siempre las políticas de uso para saber qué pasa cuando yo subo un contenido, porque las políticas de uso de las redes sociales difieren de una u otra. Vean la diferencia entre la política de propiedad intelectual que tenía Facebook con la política de propiedad intelectual que tiene Flick o con la que tiene el sitio que les comentaba de España. Crear sistemas de denuncia, infracciones al derecho a la intimidad, redacción de condiciones de uso en materia de privacidad, reconocer que todos tenemos una única entidad. No es cierto que mi identidad en LinkedIn va a diferir de la de Facebook y va a diferir de la identidad que yo tengo en el trabajo. Todo lo que yo mencione en Facebook eventualmente puede tener una repercusión en el trabajo, precisamente por la misma teoría que manejan las redes sociales. A mí me conectan con otra persona, nada más 6 personas más. Entonces lo que yo diga en Facebook es muy probable que lo van a saber en el trabajo. Y así es como han sucedido múltiples despidos, que lo diga América aquí presente, porque realmente en derecho laboral es muy común empezar a implementar este tipo de pruebas para promocionar despidos. En materia de propiedad intelectual, es importante vigilar la protección recíproca de la propiedad intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que en el tanto yo exija que me protejan mi propiedad intelectual, yo también tengo que proteger la propiedad de terceros. No puede ser una protección unilateral donde yo exijo que me protejan la mía, pero desconozco la propiedad intelectual del otro. Crear sistemas de denuncia también de infracción de propiedad intelectual donde sea
accesible llegar al proveedor de conexión, al proveedor de la red, y también poder denunciar y no llegar a sede judicial para facilitarle al usuario ese tipo de acciones o de medidas cautelares, digámoslo así, en el espacio virtual. Adopción de acuerdos bilaterales entre las asociaciones de autores y los proveedores de conexión también son importantes para que dentro de las políticas le permita eventualmente al proveedor de servicio o al proveedor de conexión eliminar una página que tenga contenido de propiedad